Hervid un poco de agua y veréis de qué es capaz. Ayuda a la locomoción, genera electricidad, lo limpia todo y hace que se muevan los trastos más descabellados. Pero si no tenéis cuidado, también puede enrabietarse, salir disparada y echar abajo vuestra casa. Calentamos motores para partir a todo tren. Descubriremos el origen de expresiones como estas a continuación. A continuación, el vapor en Maravillas Modernas. Maravillas Modernas. Supervapor. Coches de vapor. En los inicios del automóvil eran más populares que los motores de combustión interna. Para aprender más cosas al respecto, hemos acudido a un experto en coches, Jay Leno. Su garaje consta de 2 edificios enormes en los que guarda su colección, única y excepcional, de vehículos de motor, y entre ellos hay varios de vapor. Lo que vamos a hacer ahora es intentar arrancar un coche de vapor Stanley del año 1909. Los coches de vapor se pusieron de moda a principios del siglo XX porque hasta entonces para arrancar un coche había que darle a la manivela primero, a la magneto después, atender al starter y en ocasiones ni siquiera así arrancaba. Y más de una persona salió herida en el intento. Sin embargo, con el vapor era más fácil. Cuando se construyó este coche ya hacía 100 años que se había empezado a usar el vapor en maquinaria, porque era muy fácil entender cómo funcionaba todo. Calientas agua, se produce vapor, el vapor empuja el pistón y listo. Vamos a abrir el capó. No es tan bonito como el de un Mustang 289 o un Chevrolet 327, pero tampoco es un motor, sino una caldera. No es tan fácil como parece encender la caldera. Se requieren varios pasos distintos y todos ellos llevan su tiempo. Además, puede ser toda una aventura. Este es uno de los pocos coches con los que te puedes quemar y escaldar al mismo tiempo. Es como prender fuego a un trozo de madera. Añadir la presión atmosférica es fácil. Se enciende el piloto, vale. Pero ahora Jay tiene que intentar encender los inyectores de gas que darán calor a la caldera. Y falla. Vale, no va. Mala señal. Ahora no sabe cuánto gas vaporizado habrá flotando en el aire. Voy a probar. Vaya. A eso me refería yo. Como podéis ver, se ha quemado. ¿Lo veis? Así cuando llego a casa, mi mujer sabe de dónde vengo. No puede acusarme de haber estado en otro sitio porque tengo el brazo quemado. Jay tiene más suerte la segunda vez y la caldera empieza a funcionar. El coche exhala un largo suspiro cuando el metal se expande. A continuación, Jay empuja el coche hasta afuera para rellenar el depósito del mismo con casi 120 litros de agua. Estoy aumentando la presión poco a poco. A ver cómo va. Probaré el silbato. Ya casi está. Lo divertido del vapor es que un motor a gasolina alcanza las 3.500 revoluciones por minuto, mientras que uno a vapor no supera las 225 por kilómetro. Se mueve así. Por eso al avanzar no se escucha nada. Este coche además no tiene marchas, ni transmisión, ni embrague. El vapor tiene tanta fuerza que no hacen falta marchas. Los motores de vapor son motores de combustión externa, por oposición a los de combustión interna. Quiere decir que la fuerza se produce fuera del motor, en una caldera o generador de vapor. Cuando el agua hierve, pasa de estar líquida a convertirse en gas. En el proceso se expande y genera presión en un sistema cerrado. Es esa presión la que se usa para mover los pistones, por ejemplo en el coche de Jay. Dentro de un sistema presurizado, el vapor es invisible. Sin embargo, al enfriarse, se condensa en forma de nubes blancas que forman el vapor de agua. Esto de aquí es el acelerador. Le damos un poco y allá vamos. A que puedo adelantar al coche del cámara. Jay ha alcanzado los 110 kilómetros por hora. No está mal, aunque el récord de un coche de vapor Stanley está en los 200 kilómetros por hora y se marcó en 1906.
Cuando vas en un coche de vapor tienes que aprender a soltar el acelerador al acercarte a un semáforo para acumular vapor. El vapor no es ilimitado y normalmente se consume más rápido de lo que se produce. Por eso es muy importante saber administrarlo bien. Tras dar una vuelta en su Stanley, Jay decide mostrarnos uno de sus coches a vapor más elegantes, un White de 1907. Este fue un poco más caro, pero también más prestigioso que el Stanley. Es un paso más en los coches a vapor. Construyeron 10.000 como este y fue el primer coche de la Casa Blanca. Teddy Roosevelt conducía un White a vapor. Arrancar este coche no lleva tanto tiempo porque su sistema de producción de vapor es mucho más eficiente. Con un Stanley calientas hasta 60 litros de agua y hierve como si fuera una olla gigante. Con este coche nunca se calienta más de la mitad al mismo tiempo. Como veis, el White es una versión más tranquila del Stanley, menos ajetreada. Es un coche grande y cómodo en el que los 60 km/h era una gran opción como velocidad de crucero. Este coche llevaba ya un condensador. Si os fijáis, a diferencia del Stanley, este coche no suelta nubes de vapor por detrás porque el propio motor lo reutiliza. Sí, el vapor se introduce en el condensador, que aunque parece un radiador es un condensador, y allí, al enfriarse y convertirse de nuevo en agua, se usa una y otra vez. Bueno, al final termina por disiparse completamente, pero si con el Stanley recorrías unos 3 kilómetros con 5 litros de agua, este coche aguanta hasta 8 kilómetros. Puede que el paseo fuera tranquilo y agradable, pero el precio a la baja de la gasolina, junto con el arranque de los motores de combustión interna, provocaron el estancamiento de los coches a vapor. Los coches de gasolina eran mejores y más rápidos, y en eso consiste en realidad. A mí me encantan estos coches, pero si mi mujer está a punto de dar a luz y tengo que ir al hospital, no me voy a poner aquí con una cerilla en plan, ya voy, cariño, un segundo, ni pensarlo. Desde décadas antes de que aparecieran los coches a vapor y hasta décadas después de que dejaran de usarse, las locomotoras a vapor eran las reinas de las vías. En 1804, el inventor inglés Richard Trevithick creó una locomotora a vapor capaz de transportar hasta 10 toneladas. No tardaron en aumentar en tamaño y fuerza y convertirse en las bestias de carga de la revolución industrial. Durante el siglo XIX, la locomotora a vapor desempeñó un papel decisivo en el asentamiento del oeste americano. El momento clave se produjo en 1869, cuando se completó el primer ferrocarril transcontinental que cruzaba Estados Unidos de costa a costa. En la remota Ely, la estación norte de Nevada, alberga ahora un museo con las locomotoras a vapor más importantes de su historia. La locomotora que vamos a usar hoy es una locomotora 93 que compró la Asociación de Ferrocarril en julio de 1909. En estos momentos el fogonero está preparando la caldera. Lo que estoy haciendo es llenar la caldera con carbón para prenderle después fuego en la chimenea. De ese modo se creará presión en ella. Una presión que se acercará al 1.300.000 pascales. La caldera de este tren es enorme. Tiene casi 4 metros de profundidad y unos 2 de ancho. Hace falta mucho carbón para que el tren funcione. Es una máquina que requiere muchísimo trabajo. Ahora mismo la están engrasando para que esté lista antes de partir. Cuando la caldera crea la presión necesaria, el vapor genera electricidad para que funcionen las luces del tren y las bombas de aire. Así se genera también el aire comprimido que se necesita para los frenos, entre otras cosas. Ahora abrimos la puerta del garaje y la locomotora 93 sale traqueteando. La caldera está lista. Soltamos el freno. Le damos a la palanca para atrás y para adelante. Aplicamos el acelerador y silbamos 2 veces. Vamos allá. En un país minero como este, la locomotora número 93 dedicó 50 años de su vida a transportar vagones cargados de minerales.
Esta locomotora es de mercancías. Se sabe por el tamaño de las ruedas que son más pequeñas. Tiene una fuerza de tracción muy alta, casi 190.000 newtons de fuerza, pero muy pocos caballos, solo 905. Está diseñada para la fuerza y no para la velocidad. Solía arrastrar hasta 33 vagones cargados de mineral montaña arriba. Precisamente por tratarse de una locomotora de mercancías hay que tener mucho cuidado, porque todo quema. Antes de regresar al garaje, la locomotora 93 pasa por un proceso de limpieza extremo que nos dará una idea de la cantidad de vapor presurizado que hay en su interior. Cada vez que salimos en ella hacemos lo que llamamos un volteo. La idea es evitar que se depositen los sedimentos que se forman en la caldera. Por eso la limpiamos después de cada viaje, con vapor, claro. Vamos allá. La Asociación de Ferrocarriles de Nevada no solo guarda locomotoras a vapor, también cuida de esta grúa de 100 toneladas a la que llaman el Gran Gancho. Construida en 1907, su objetivo principal era eliminar los restos de trenes accidentados y colocar los vagones que descarrilaban. Esta grúa a vapor es similar a una locomotora, exceptuando el hecho de que no tiene ruedas que se desplacen sobre raíles. En este caso, tenemos engranajes de gran calibre que elevan la pluma y los dos ganchos frontales. Antes de levantar un vagón descarrilado, hay que extender los estabilizadores, que se asegurarán con bloques de madera que los operarios colocarán debajo de cada uno de ellos. Ahora podemos empezar. Lo que vamos a hacer ahora es girar la grúa para situarla sobre la carga que queremos levantar. Para ello, tengo que activar el brazo giratorio y después indicarle en qué dirección quiero que se mueva. Ahora aplico vapor con estas palancas de aquí. Vale, eso es. A continuación bajaré los ganchos para recoger la carga. Primero bajo uno, dándole aquí. Listo. Ahora dejamos que baje. Puede que esta grúa nos parezca enorme y logre levantar un vagón tan cargado como este. Pero se queda en nada si lo comparamos con la inmensidad de los barcos a vapor que cruzaban antes los océanos. El Titanic era el más grande cuando se hundió en aquel crucero inaugural de 1912. Pero el RMS Queen Elizabeth, botado en 1938, fue el barco de vapor más grande jamás construido. Sabemos de la existencia de pequeñas embarcaciones a vapor diseñadas para navegar por ríos y lagos, pero fue en Nueva York en 1807 donde el Clermont de Robert Fulton realizó con éxito el primer viaje comercial a vapor del mundo. En la actualidad quedan muy pocos barcos de este tipo en Estados Unidos. En Nueva Orleans, el Natchez representa aquella edad dorada de los cruceros a vapor por el Mississippi. Aunque la embarcación es una recreación construida en 1975, la maquinaria a vapor es una herencia de tiempos pasados. Estas máquinas que veis aquí se construyeron en el año 1925. Empezaron a funcionar en el barco Claritin, que era un remolcador de la empresa United States Steel de Pensilvania. Era muy frecuente que las embarcaciones a vapor nuevas recibiesen maquinaria más antigua. Un barco de madera dura un tiempo muy limitado, mientras que este tipo de maquinaria es mucho más duradera y se reutilizaba de un barco a otro. Ambas máquinas trabajan en tándem para mover los enormes brazos que giran las 26 toneladas de roble y acero que conforman la rueda. La fuerza máxima de estas dos máquinas equivale a 1.600 caballos. Pero las calderas que generan el vapor son más modernas por cuestiones medioambientales, de seguridad y ahorro. Los barcos antiguos usaban carbón, nosotros no. Nosotros usamos diésel, y aunque hay dos calderas, solo funciona una cada vez. No todo el vapor que se crea va a parar a las máquinas. Una pequeña porción del mismo sube hacia la parte superior del barco. Las pocas embarcaciones que quedan cuentan con silbatos muy distintos. Los que trabajamos en esto reconocemos de qué barco se trata con solo oírlos silbar. Pero el silbato no es lo único que usan para llamar la atención aquí. Otra de las tuberías de vapor cruza la cubierta principal para hacer funcionar el calíope. Lo primero que hay que hacer es limpiar la condensación que se forma en los silbatos.
Hay 32 teclas y cada una de ellas se corresponde con uno de los silbatos de vapor. Este órgano lo patentó Joshua C. Stoddard de Massachusetts en el año 1856. Se lo regaló a su hermano, patrón de embarcación, con el objetivo de que le ayudara a atraer y dar la bienvenida a los pasajeros a finales de la década de 1850. Más tarde decidieron llamarlo Calíope en honor a la musa griega de la voz. Voy a cerrar este acto con una canción, a ver si la reconocéis. El vapor puede, y de hecho lo hizo, generar movimiento en muchas maneras. Las fábricas son un ejemplo más del poder del agua, y Jay Leno tiene una máquina que lo demuestra. Si os gusta ver cómo se mueven las máquinas, quedaos a verlo con nosotros. Trenes, barcos y coches de vapor ayudaron a crear un mundo más móvil. Pero el vapor desempeñó un papel igual de importante en las fábricas durante la Revolución Industrial. Jay Leno decidió retroceder 150 años y ver qué se podía hacer con aquella tecnología tan rudimentaria. Por eso compró esta máquina a vapor de la marca Wright, construida en 1860, y la instaló en su gran garaje. Abraham Lincoln era presidente cuando se diseñó esta cosa. Pesa 11.000 kilos y solo el volante ya son 3 toneladas. El volante tiene 2 piezas, pero todo lo demás es de una sola. Obviamente, si os decidís a comprar una máquina a vapor, necesitaréis una fuente de vapor. Tenemos un generador de vapor Clayton muy moderno. Es algo complicado, pero Bernard sabe cómo hacerlo funcionar. Hay que asegurarse de que lo encendemos correctamente porque hay que manejar muchas válvulas y no conviene equivocarse. Bien, pues lo primero es comprobar que hay agua en el tanque superior. El tanque está lleno, tenemos el agua preparada. Empecemos, pues. A continuación, Jay y Bernard atraen una serie de válvulas para que el agua fluya por el sistema. Parece que todo marcha según lo previsto, así que vamos a darle al botón de encendido para que prenda mecha y empiece a calentar. Listo, capitán. Ahora hay que esperar a que el vapor salga por arriba. Ahí va, capitán. Ahora que tenemos vapor, volvamos dentro. Por suerte, esta cosa opera con gas natural y no tengo que pasarme el día echando paladas de carbón, porque no lo haría. Como veis, tenemos casi 1 millón de pascales de presión, mucho más de lo que era habitual en aquella época. Vamos a abrir la válvula y ya veréis qué ocurre, que todo empieza a moverse. Me encanta arrancar esta máquina. Me encanta porque estoy tan acostumbrado al ruido de las otras que esta me parece muy silenciosa. Una de las razones por las que este pistón de 11 toneladas es tan silencioso es la base de cemento de 7.000 kilos que Jay instaló para estabilizarla. Si te despistas un poco, el pistón desgastará el cilindro. Ahí está el truco, en asegurarse de que todo funciona a la perfección, sin fricciones extrañas. Hasta ahora, Jay no ha hecho funcionar esta máquina. En la época del vapor, la rueda giratoria movería una cinta que transferiría fuerza a sierras u otros aparejos industriales en las fábricas. Esto es a lo que temían los luditas. Los luditas eran aquellos que renegaban de la tecnología. Y es que hay que pensar que una máquina como esta reemplazaría a 100 trabajadores, por ejemplo, porque tiene casi 125 caballos de potencia. Aunque ahora os parezca poco, ya que existen máquinas de este tamaño con mucha más potencia en el mercado. Pero en aquellos días, esto era casi como tecnología espacial para nosotros. Lo que más nos fascina de las máquinas a vapor en la era de electrónica son los sonidos rítmicos y las grandes piezas en movimiento. Todo un peligro en aquellas fábricas del siglo XIX. Antes no había departamentos de prevención de riesgos laborales ni nada que se le pareciese. El tipo se acercaba a arreglar algo y no terminaba el informe. Ahora Jay va a arrancar una máquina a vapor aún más antigua, del 1832. Empujamos fuerte, lo acercamos al centro y empieza a rodar. Como veis, tiene un toque elegante, ¿no? Esto es lo que se llamaba un balancín, porque realmente parece un balancín. Es bastante explícito. Esta máquina en concreto vivió en una fábrica de tinte británica a principios del 1800 y al parecer funcionó sin problemas durante 100 años. Siempre así. Chucu, 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 chucu. Esa es su historia. Esta máquina no es completamente original, pero hay una razón más que convincente para que se le hayan añadido estos depósitos de aceite que facilitan la lubricación.
Es de 1832. ¿Cómo las engrasaban entonces? Pues con grasa de cerdo. Traían uno a la sala, lo mataban y pasaban las zonas más grasientas por las piezas. Aguantaba un rato, pero después tenían que traer otro cerdo. Traigan otro cerdo. Lo mataban y engrasaban la máquina con las partes más sangrientas. La chuleta de cerdo era el plato típico de la época. La fuerza centrífuga hace que estas dos bolas giren hacia afuera, el único elemento seguro de la máquina. Cuanto más rápido va, más suben las bolas, que son las que controlan el acelerador. ¿Que cómo lo hacen? Estas dos bolas funcionan como si fueran un gobierno, limitan el uso del acelerador. Cuando la máquina va a toda velocidad, las bolas se aceleran también, pero tienen un tope. Así que al no poder coger más revoluciones, el sistema se frena. Y entonces el motor también. Puede que las máquinas de Jay sean antiguas, pero el vapor sigue siendo una gran fuente de energía hoy en día. Los submarinos nucleares dependen del vapor. Hay turbinas de vapor que alimentan centrales eléctricas. Todavía seguimos trabajando con vapor. Carbón, gas natural y energía nuclear. Todos ellos crean vapor. Pero hay un modo menos agresivo con el medio ambiente de hacer que las turbinas giren para generar electricidad. Los efusivos géiseres del Parque Nacional de Yellowstone son un ejemplo de la volátil interacción subterránea entre el calor y el agua. Otro de esos ejemplos sería la explosión de vapor más grande de la historia de los Estados Unidos. La erupción cataclísmica del monte Santa Elena, en el estado de Washington, el 18 de mayo de 1980. En el interior del volcán, el agua golpeó las rocas incandescentes y el vapor generado creó una fuerza explosiva, equivalente a 20 millones de toneladas de explosivos. La explosión destruyó casi 400 kilómetros cuadrados de bosque en solo 6 minutos. Tal es el poder del vapor incontrolado. En los demás sitios, esa fuerza natural se concentra para producir electricidad. Las primeras centrales eléctricas geotérmicas de los Estados Unidos se construyeron en 1962, en los campos de vapor seco de The Geysers, situados al norte de California. Es el campo geotérmico más grande del mundo y uno de los dos únicos lugares donde se usa el vapor seco como recurso para la producción de electricidad. En las centrales de vapor seco es el vapor y no el agua el que sale disparado desde el fondo de los pozos perforados para hacer girar las turbinas. Mientras que en la mayoría de las demás centrales geotérmicas, llamadas de expansión súbita, lo que se usa normalmente es agua calentada de forma natural para producir vapor. En el Valle Imperial, al sur de California, junto a las costas del Salton Sea, una empresa llamada Colenergy cuenta con 10 centrales de expansión súbita situadas sobre un punto caliente de actividad geotérmica. De esas 10 centrales salen 340 megavatios que abastecen a 333.000 hogares. Nosotros lo que hacemos es vender contratos a largo plazo a empresas de servicio público por todo el sur de California y Arizona. Al igual que en su superficie, las aguas subterráneas del Salton Sea son extremadamente saladas. Se las llama salmuera. Pues bien, los pozos de producción geotérmica, similares a las plantas petrolíferas, perforan la tierra hasta miles de metros de profundidad, hasta dar con reservas de agua de hasta 180 grados de temperatura atrapadas en las rocas. La fuerte presión a la que se ve sometida ahí abajo provoca que la salmuera salga disparada hacia la superficie. Este es el pozo de producción Bondrée 1. Esta planta de extracción está reconocida por el Consejo de Recursos Geotérmicos como el más prolífico del mundo. Actualmente extraemos cerca de 1 tonelada de salmuera cada hora, con lo que en esta central podemos obtener hasta 50 megavatios de energía. Que no os asuste el ruido. Estas barras amarillas son de contención, porque la boca del pozo se movía mucho, era demasiado eficiente. La salmuera caliente de los pozos fluye por las tuberías hasta enormes tanques cilíndricos. Esta parte del proceso es lo que da nombre a las plantas de expansión súbita. Como en el interior del tanque la presión desciende, el vapor sale disparado de un modo muy similar al que tiene lugar en una olla a presión en la cocina. El vapor sale despedido súbitamente por la parte superior del recipiente. La salmuera que queda dentro sale por la parte inferior para que no se mezclen los dos elementos. El vapor que no contiene sales se usa para hacer girar las hélices de las turbinas que generan electricidad. Mientras ese vapor viaja hacia las turbinas, el líquido restante que no se convirtió en vapor es expulsado de la central hasta pozos de inyección que lo reciclan y lo devuelven a las reservas de agua subterránea.
El 80% de los fluidos que entran en el sistema de producción regresa posteriormente al suelo. El mantenimiento de la presa es totalmente sostenible. Los geólogos calculan que haya probablemente otros 2.300 megavatios de potencia sin explotar en la zona, suficientes para abastecer a 2 millones de casas más. Colenergy planea construir centrales nuevas, pero habría que aprobar la instalación de nuevo tendido eléctrico que abasteciese a las ciudades más hambrientas. Y mientras el vapor natural se usa para generar electricidad, ¿cómo se limpia todo esto? Es hora de fabricar por nuestra cuenta un poco de vapor también. Aquí están las palas y algún quitanieves que con el uso se llenan de mugre. Hay que limpiarlas. ¿Cómo lo hacemos? La empresa Sioux Corporation de Dakota del Sur nos da la respuesta. Una máquina al vapor a la que incorporan un depósito de agua. Después encienden el calentador y disparan. El vapor es la mejor manera de eliminar restos de grasa y suciedad de la maquinaria pesada. Esta unidad de limpieza al vapor tiene un depósito de carburante que alimenta el quemador. En la parte superior está la caldera de agua en forma de tubo, donde el aire caliente que producen los quemadores circula alrededor de 2 bobinas de acero llenas de agua por dentro. Después el aire atraviesa la parte central, baja por las bobinas, sube luego por fuera y se disipa por la parte superior del limpiador. Para construir las bobinas utilizamos 60 metros de tubo y lo enrollamos alrededor de un tambor para formar un cilindro. Cuando terminamos hacemos lo mismo para el cilindro interior, con unos 30 metros de tubo. Así conseguimos una pieza total de 90 metros de tubo que se soldará posteriormente para crear una única línea continua de acero. Cuando el agua pasa por estos 90 metros de tuberías de acero, entra a 15 grados y sale a 162 grados centígrados. El agua caliente y presurizada fluye por el circuito a través de la manguera y sale disparada por la boquilla. Estos artilugios están diseñados para que solo el 15% del agua que sale por la boquilla se convierta en vapor. La proporción 85% de agua, 15% de vapor, es la perfecta para los procesos de limpieza. La expansión brutal del vapor acelera las partículas de agua para que bombardeen la superficie y la eficacia sea mayor. Los limpiadores a presión que solo usan agua caliente no son tan eficientes a la hora de eliminar grasa y suciedad, y un 100% de vapor derretiría la grasa, pero no la limpiaría. Además de limpiar maquinaria pesada como esta, el vapor es muy útil para otros usos diversos como eliminar nieve y hielo, despegar chicles u otras sustancias pegajosas de pavimentos o aceras. El vapor vale para casi todo. Sioux Corporation fabrica tanto máquinas de limpieza al vapor como generadores de vapor. En el centro de cada una de las máquinas hay una caldera. Los trabajadores construyen las llamadas calderas pirotubulares para insertarlas en el interior de los generadores de la empresa. A diferencia de una caldera acuotubular, en un pirotubular el calor de los quemadores se desplaza a través de los tubos y hierve el agua dentro del tanque. Después lo llenamos de agua hasta aquí, más o menos esta altura. El agua hierve como en una olla y el vapor sale luego por el orificio superior. Estamos probando una caldera SF20. Pronto veremos salir el vapor. Esta máquina es capaz de generar 300 kilos de vapor por hora y ese vapor circula a unos 115 grados centígrados. El generador de vapor crea una descarga como esta. Cuando el agua hierve dentro del generador, se expande a una proporción de 1500. Es decir, que si empezamos con 1 metro cúbico de agua, obtendremos 1500 metros cúbicos de vapor en la descarga. Los generadores de vapor de baja presión se usan también para acelerar el secado del hormigón o incluso para esterilizar suelos. Pero, ¿y si tenemos una prenda de ropa sucia y arrugada? Sí, también nos vale. Hay cerca de 30.000 tintorerías en Estados Unidos, entre ellas Perfect Cleaners de Los Ángeles, que confían en el vapor. En esta planta de limpieza de 325 metros cuadrados, procesamos unas 5.000 prendas de ropa a la semana, y todas y cada una de ellas entran en contacto con el vapor de una forma u otra. Este entramado de tuberías blancas suministra vapor a los distintos aparatos que se usan en la tintorería. Toda esa corriente vaporosa proviene de una única caldera, situada en la parte de atrás. Esta es la sala de calderas, el corazón de la tintorería. Como podéis ver, le he quitado la tapa a la caldera para que veáis cómo las llamas del gas natural calientan los tubos que están llenos de agua, creando vapor y generando una presión de casi 800.000 pascales.
Algunas de las estaciones de lavado y secado usan vapor, pero en cuestión de arrugas, el calor y la humedad del vapor son únicos a la hora de estirar la prenda. Este aparato de aquí nos ayuda a conseguir acabados perfectos gracias al vapor. Lo llamamos Susi y os voy a mostrar cómo funciona. Colocaremos un polo arrugado sobre ella y apretaremos el botón. Lo que sucede es que sale vapor primero y aire caliente después para secar la prenda. Es el primer paso en el proceso de secado antes de ir a la prensa de planchar. Las prensas de planchar emiten vapor tanto por la parte superior como por la inferior, pero los limpiadores también cuentan con planchas que permiten actuar sobre zonas específicas de la prenda. Esta es la prensa más grande que tenemos aquí. Es una superficie metálica grande que invade su espacio con vapor. Un vapor que alcanza temperaturas de hasta 150 grados centígrados. Pero es vapor seco. Al cerrarla, la prensa hace fuerza sobre esta sábana húmeda. Después le damos a un botón y suelta un chorro de vapor que le da un terminado perfecto sin necesidad de usar almidón. Pero las arrugas no son el único problema que puede solventar el vapor. También usamos vapor para eliminar manchas y así es como funciona. Colocamos la prenda sobre la tabla, cogemos la pistola y disparamos directamente a la mancha. Dependiendo del tejido o de la mancha, etc., acercaré más o menos la pistola. De ese modo no dañamos ni el tejido ni el color. Con el vapor es mucho más fácil. Elimina las manchas a medida que paso por encima de ellas. Mientras que una pequeña caldera abastece de vapor una tintorería entera, en Nueva York, calderas enormes envían vapor por debajo de la tierra, hasta algunos de los rascacielos más famosos del mundo. A menos que algo falle. ¿Qué tienen en común el Empire State, el edificio Chrysler, el de las Naciones Unidas, los hospitales y cientos de empresas de Manhattan? Que en vez de contar con grandes calderas en el sótano de cada uno de ellos, reciben el vapor que necesitan de una de las 7 centrales de vapor que tiene la empresa Edison Company a través del sistema de distribución de vapor más grande del mundo. Durante el curso de un año, el sistema de vapor de Edison Company, conocida como Conedison, genera 13.600 millones de toneladas de vapor que se envía a 170 kilómetros de distancia por debajo de las calles de Manhattan. Desde un extremo de Manhattan hasta el cruce de la 96. Abastecemos a 1.800 clientes. Solo la planta de la calle 74 genera ya más de 500 kilos de vapor cada hora. Es decir, más de 500 kilos de agua, más de 500 litros que entran en el edificio cada hora para convertirse luego en vapor. Tenemos 3 calderas de alta presión aquí en la calle 74. Esta es una de ellas. Consumimos unos 14.000 litros de combustible cada hora para crear una bola de fuego lo suficientemente grande como para calentar más de 200.000 litros de agua. Esa agua sube por el tambor y sale disparada en forma de vapor. Cada una de las 3 calderas tiene 2 tambores de vapor que producen cerca de 200 toneladas de vapor por hora a una temperatura de 400 grados. Los tambores miden entre 7 y 9 metros de largo, así que esto solo es la cara del tambor. En una sala central, varios operarios vigilan con atención tanto el proceso de producción de vapor como su distribución. Producimos vapor a 5 millones de pascales y a 450 grados centígrados. Para garantizar la seguridad del sistema, reducimos esa presión a 1,3 millones de pascales y la temperatura a 210 grados. Y así es como viaja por el sistema subterráneo. Esta pantalla nos muestra el sistema completo. Desde aquí controlamos cerca de 170 kilómetros de tuberías y controlamos también la presión del sistema. De ese modo, si surge algún problema en Manhattan, sabremos de inmediato dónde ha sido y podremos enviar a nuestros técnicos para que solucionen el problema cuanto antes. La empresa Con Edison lleva en el negocio desde 1930. La tubería que provocó esta explosión se había construido en 1923 y formaba parte del sistema que ya existía cuando Con Edison compró la empresa que llevaba suministrando vapor a Manhattan desde 1882. ¿Significa eso que el vapor se ha quedado obsoleto? La Torre Hearst, finalizada en el año 2006 y considerada una obra puntera en cuestiones tecnológicas y medioambientales, es uno de los clientes más recientes de la Edison Company. Nos encontramos en el sótano de la Torre Hearst, a donde llega el vapor procedente de la empresa Edison Company a través de estas grandes tuberías que viajan bajo tierra.
Aquí recibimos el vapor a 1,2 millones de pascales. Lo reducimos mediante el panel de control hasta los 500.000 pascales primero y posteriormente hasta los 100.000 pascales. Así es como abastecemos el edificio con calefacción y agua caliente. En el vestíbulo de este gran edificio de 10 plantas no hay ni radiadores ni conductos de aire pasados de moda, sino que el calor procedente del vapor fluye por unos tubos instalados bajo las baldosas del suelo, creando así una agradable temperatura ambiente en este gran espacio. El vapor que usamos se calcula en estos medidores de aquí que controla la propia empresa Edison Company. Y resulta que estamos consumiendo menos vapor del que se había previsto gracias a la eficiencia de los sistemas de calefacción. Mientras Con Edison hierve agua para producir vapor y calor, el objetivo de otras empresas, como California Bottling Company, pasa por convertir el vapor en agua de nuevo. Esta empresa procesa y embotella una variedad de productos relacionados con recursos hídricos, entre ellos agua destilada. Para destilarla se hierve primero el agua hasta que se convierte en vapor. El proceso de hervido esteriliza el agua y cuando el vapor se eleva por completo, lo que queda son sales y otros restos sólidos. A continuación enfrían de nuevo el vapor y cuando éste se condensa y regresa al estado líquido, tenemos un agua prácticamente pura. Mediante la destilación se puede obtener agua potable a partir de fuentes contaminadas. California Bottling, no obstante, trabaja con los recursos hídricos de la zona. Llega por la tubería de ahí arriba, directamente de la sierra, y nosotros aquí la tratamos incluso antes de proceder a destilarla. Primero filtramos cualquier posible resto de arena que pueda traer. Después eliminamos el cloro que pueda tener. Y por último, ablandamos el agua todo lo posible. De ese modo, limpiamos el agua al máximo incluso antes de entrar a la sala de destilación. Esta instalación cuenta con varias destilerías. La más grande destila aproximadamente 4.000 litros de agua cada hora. Para eliminar cualquier resto contaminante que pueda coger durante el proceso, esa agua destilada pasará varios filtros de submicrón antes de ir a parar a un tanque. En dicho tanque será tratada con burbujas de ozono para eliminar impurezas. Lista para embotellar. Esto es lo más pura que puedes volver el agua. Es media parte por millón de sólido disuelto. El agua de estos contenedores es un producto muy útil, también recomendado para planchas a vapor. Pero si lo comparamos con el agua habitual, la destilada apenas tiene sabor. Por eso en California Bottling se han especializado en aguas potables y no cierran el proceso una vez llegan a este paso, sino que continúan para añadir electrolitos y minerales al agua ya destilada. De ese modo, no solo es un agua más sana, sino que también es más sabrosa. Así que el vapor se puede convertir en agua potable, además de hacer funcionar una central eléctrica o calentar un edificio. ¿También puede inspirar arte? Más o menos. Aunque esta rareza mecánica que veis os parezca recién salida de una novela de Julio Verne, en realidad responde a una nueva tendencia llamada steampunk. El término se acuñó alrededor de la década de los 80 para designar unos dibujos y creaciones contemporáneas, pero con diseño victoriano. En este garaje de un tranquilo vecindario californiano, Yi Wei Wang se reta a sí mismo para convertir este arte steampunk en una realidad a vapor. Llevo dibujando cosas relacionadas con el steampunk casi toda mi vida. Desde robots antiguos hasta objetos muy similares a la tecnología victoriana. Dedicaba tanto tiempo y esfuerzo a estas cosas que, no sé, decidí probar a ver si lograba hacerlas funcionar de verdad. Yi Wei se gana la vida trabajando para una empresa de videojuegos, pero no construye él las piezas. Todas las máquinas a vapor en miniatura provienen de tiendas de manualidades. Lo que llama la atención de su trabajo es el modo en que ensambla las distintas piezas. Este robot ganó el primer premio de la exposición de RoboGames hace un par de años. Tiene forma de trilobita, que era un animal prehistórico. El vapor es alucinante porque te permite jugar con fuego, manejar ciertos niveles de peligrosidad y riesgo. Es distinto a lo habitual, puedes verlo y olerlo. Este es mi trotamundos a vapor. Básicamente es un motor a vapor con 6 ruedas, de las que 4 puede girar. Es como una máquina en miniatura, y es una de las más potentes que tengo. Puede llevarme de paseo. La mayoría de las máquinas de Yi Wei parecen locomotoras, pero esta realiza un sonido diferente.
Decidí ponerle una turbina porque ya había hecho muchas máquinas a vapor con pistones. Suponía un nuevo reto para mí encontrar una turbina que funcionase aquí. Necesita mucho más vapor y lo consume más rápido. Y coge muchas más revoluciones por minuto, así que se requiere mucha mano para controlar el consumo. Además, como la turbina solo gira hacia un lado, para que cambie a marcha atrás, por ejemplo, necesita la ayuda de un embrague. Este es mi 100 pies a vapor. Es una de las máquinas más complejas que he construido. Tiene 32 patas y se parece a los de las películas de ciencia ficción, donde siempre salen máquinas a vapor como esta. Pero le resulta mucho más difícil desplazarse. Obviamente, no es tan fácil como con ruedas. Y Wei ha conseguido reproducir hasta sus diseños más complejos y hacerlos funcionar a pequeña escala. Pero ¿qué hay de una versión a tamaño real? Me encantaría llegar a ver estos cacharros a tamaño real, algo que pudiese incluso transportar gente. Pero la verdad es que ya dan miedo a esta escala. Las calderas pueden fallar en cualquier momento y no querría tener nada que ver con algo así a gran escala. Pues en Oakland, un grupo de artesanos que dice trabajar para Kinetic Steam Works se ha propuesto retar al fuego y al agua a gran escala, con resultados sorprendentes. Aquí en Kinetic Steam Works reverenciamos la maquinaria antigua y el estilo con que solían hacerse las cosas entonces. Pero lo que queremos es usar esa maquinaria antigua para crear obras de arte contemporáneas. Como esta locomotora de 1920 llamada Hortensia, que suministraba potencia a vapor a una cinta que ayudaba a girar un carrusel. Es cierto que antaño existían carruseles a vapor. Este proyecto está diseñado un poco más a escala industrial y necesitamos una cinta gigante y un motor muy potente para combinar el placer de ir en el carrusel con el placer de dirigir la operación al completo. En Kinetic Steam Works, un taller de 550 metros cuadrados, el grupo de trabajo enciende una caldera pequeña para que suministre vapor a algunos de sus proyectos más pequeños. Esta caldera recibe varios nombres, desde ampolla hasta pañal vaporoso. Pero en realidad se trata de eso, de una caldera en la que introducimos combustible líquido y madera. Ahí va el vapor. Esto es una maqueta de lo que podía verse en las fábricas textiles del siglo pasado. Bueno, del anterior, no de este último que pasamos. Tenemos una máquina pequeña a vapor como esta. Tenemos un eje de toma de fuerza que recibe o libera tensión desde la propia máquina de coser. Básicamente se aprovecha de la fuerza del vapor. La convierte en fuerza centrífuga y hace que la rueda de la máquina de coser gire. No todo lo que hacemos aquí es práctico, pero el arte también puede ser muy divertido. Esta escultura la creé yo a partir de instrumentos musicales ya viejos. Otra de las cosas que hicimos como organización fue restaurar un barco a vapor, uno de esos que realizan cruceros por el río. Fue una experiencia maravillosa. La artista con la que colaboramos, Swan, decoró el bote al final. Sé que no se parece nada a los barcos de vapor del siglo XIX, pero navegaba igual que aquellos. Ahora, el barco a vapor yace tranquilo en la parte trasera del taller, mientras el equipo de Kinetic Steam hace realidad su próximo proyecto. Ahora que acabamos, salgamos pitando de aquí.